a todos y todas, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Hablando con Conciencia. Mi nombre es Valentina y junto a mi compañera Carol. ¿Cómo estás, Carol? Bien, muchas gracias, Vale. Bienvenidos a todos nuevamente a una nueva emisión de nuestro programa. Para quienes nos escuchan por primera vez, somos estudiantes de psicología y pues este espacio nace porque creemos que muchas veces hay temas que todos hablan, pero pocas personas realmente se detienen a reflexionar sobre lo que afecta la vida de quienes lo viven diariamente. Y hoy, Carol, queremos hablar acerca de un tema muy importante y necesario, la violencia de género. Y como en muchas ocasiones termina normalizándose dentro de la sociedad, ¿no? Y que a veces pensamos que la violencia solo existe cuando hay golpes o agresiones físicas, pero en realidad es que también existen en palabras, silencios, humillaciones o incluso comportamientos que muchas personas llegan a considerar normales. Y precisamente por eso hoy queremos generar una conversación más humana, más cercana y también más reflexiva desde la mirada de la psicología comunitaria. Además tendremos dos invitados especiales, Zen y Lorena, ¿cómo están? Hola, ¿estás bien? Muchas gracias. Ellos nos compartirán algunas experiencias personales relacionadas con este tema porque creemos que escuchar las historias reales permite comprender el impacto emocional y social que tiene la violencia en la vida de las personas. Pero primero queremos darle la bienvenida a Paula. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. La verdad me parece muy valioso que existan estos espacios porque hablar de violencia de género sigue siendo necesario, especialmente cuando todavía hay muchas personas que no reconocen ciertas conductas como formas de violencia. Tienes toda la razón, Paula, pero bueno, antes de comenzar, me gustaría que nos contaras un poco sobre ti, sobre tu experiencia como profesional. Claro que sí, mira, yo soy psicóloga egresada de la Uniminuto y tengo un máster en psicología de la intervención social y comunitaria, realizado en Valencia, España. He trabajado en procesos relacionados con acompañamiento psicosocial, fortalecimiento comunitario y prevención de violencias, especialmente con mujeres, niños y familias. Algo que he aprendido en todos estos años es que muchas personas viven situaciones de violencia durante tanto tiempo que terminan creyendo que esto es normal y justamente desde la psicología comunitaria buscamos cuestionar esas dinámicas para generar conciencia y transformación social. Claro que sí, Paula. Bueno, primeramente agradecerte por estarnos acompañando el día de hoy. Y bueno, queremos partir desde una pregunta que seguramente muchas personas se han hecho. Y es, ¿qué es realmente la violencia de género? Porque aunque escuchamos este término constantemente en noticias, en redes, campañas, instituciones, todavía existen muchos mitos y muchas ideas equivocadas sobre el tema. Tienes toda la razón, Carol. Y pues, qué mejor que preguntarles a nuestros invitados. Entonces, cuando escuchan el término de violencia de género, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente? Bueno, yo creo que muchas personas, incluyéndome, pensamos inmediatamente en agresiones físicas o golpes. Sí, y ahí aparece uno de los principales problemas. La violencia de género no solo se limita únicamente a la violencia física, también puede manifestarse de manera psicológica, emocional, económica, verbal, sexual e incluso simbólica. Por ejemplo, controlar cómo viste una persona, revisar constantemente su celular, manipular emocionalmente, aislarla de sus amistades o hacerla sentir culpable todo el tiempo son formas de violencia que muchas veces pasan desapercibidas. Y precisamente eso es lo peligroso, que ciertas conductas se vuelvan tan frecuentes que las personas dejen de cuestionarlas. Paula, tienes toda la razón y ¿no te has dado cuenta que incluso ahora muchas mujeres o niñas idealizan ese tipo de comportamientos? Sí, eso es cierto. Sí, generalmente se escucha mucho ahora la frase de quiero un malo, quiero, mejor dicho, cosas así. Y bueno, chicas, yo también creo que eso sucede porque la violencia empieza de una manera muy sutil. De hecho, no parece de un día para otro. Empieza por comentarios disfrazados de preocupación, también de celos, que parecen muestra de amor o con pequeñas actitudes de control que uno termina justificando. Es verdad. ¿Tienes algunas frases que, digamos, te hayan ocurrido o que hayas escuchado? Bueno, no sé, tal vez he escuchado algunas como ¿tú con quién estás? ¿Por qué no me respondes rápido? Seguro prefieres salir con tus amigos antes que conmigo.
O al principio uno piensa que es algo normal dentro de una relación, e incluso la sociedad lo normaliza muchísimo. Exactamente. Muchas personas crecimos escuchando frases como: si te cela es porque te ama, o el amor verdadero aguanta todo, o así son los hombres. Entonces llega un punto como tal donde es difícil diferenciar entre el amor, la dependencia y la violencia. Y eso se relaciona directamente con el concepto de naturalización que plantea Maritza Montero desde la psicología comunitaria. La naturalización ocurre cuando una conducta se repite tantas veces dentro de una comunidad o cultura que deja de percibirse como problemática. Las personas se acostumbran tanto a ella que ya no la cuestionan, aunque siga causando daño. Bueno, a mí me surge una duda, Paula, y es que la violencia entonces no se normaliza solamente dentro de las parejas, sino que también socialmente, ¿cierto? Sí, exactamente. La familia, la cultura, las redes sociales y hasta algunos discursos tradicionales pueden reforzar ideas que justifican el maltrato. Por ejemplo, cuando alguien dice: eso pasa en todas las relaciones, o mejor aguántate por sus hijos. Esas frases minimizan el sufrimiento y hacen que muchas personas permanezcan en situaciones violentas durante años. Bueno, eso es correcto. Yo siento que iba mucho lo que tú mencionabas de la naturalización y todo eso, porque es muy común lo que tú decías de aguantar por los hijos, y en realidad vemos y es el peor daño que le pueden hacer a los niños. Los niños crecen normalizando esas cosas, crecen con traumas y al final terminan deseando que sus papás se separen. Sí, eso es muy cierto. Y lastimosamente cuando los niños crecen y se vuelven adultos, observamos que suelen tener esa misma conducta de celos, toxicidad, maltratos, abusos. Es mejor evitarlos desde temprano. Listo, ahora queremos escuchar ya un poquito más, digamos, la experiencia de Zen. Hace un momento nos mencionabas el control y la manipulación. ¿Quieres contarnos un poco más acerca sobre esto? ¿Tuviste alguna experiencia referente a esto? Bueno, sí, claro. De hecho, hace poco estuve en una relación donde, sí, de cierta forma todo parecía muy bonito al comienzo, como siempre. Y era una relación, pues, normalmente normal, creo yo, pero con el tiempo comenzaron ciertas actitudes que me hacían sentir un poco incómodo, muchas veces también avergonzado. De hecho, al principio, pues eran pequeños comentarios, ¿no? O reclamos constantes sobre lo que podía pensar, sobre lo que yo podía hacer. Y luego comenzaron, pues, como siempre, los celos excesivos y la necesidad de controlar, pues, todo, ¿no? De hecho, si salía con mis amigos también era pues un problema también por eso. Si no respondía rápido también. Entonces, como que mi tiempo también se volvía como muy controlado, ¿no? Y un poco minimizante también eso. Incluso también empecé a sentir culpa por hacer cosas normales de mi vida, ¿no? Ya dejé de tener como que hábitos normales cuando salía pues a hacer pues mi ejercicios o pues, también como que a fiestas. Pues para mí era pues, algo normal, ¿no? Y creo que lo más difícil es que uno se da cuenta de lo que está viviendo, ¿sí? Y a veces no logra verlo como que es violencia psicológica. Bueno, Sani, ¿en qué momento sentiste que realmente estaba afectando tu bienestar emocional? ¿En qué momento dijiste, no, esto está afectando mi vida? Creo que cuando muchas veces también mi familia y mis amigos me empezaron a decir que mi comportamiento pues era un poco evitativo, ¿sí? De hecho, evitaba que me preguntaran sobre eso, sobre cómo me sentía. Dejé, de hecho, también de salir como con ellos, también como con mi familia, me aislé muchísimo y pues empecé a sentir como una ansiedad constantemente. Vivía pensando en cómo poder responder ante los reclamos, pero también en no quererlos como responder también. De hecho, también me empecé a sentir que todo estaba mal, ¿no? Pero también por la presión social, no sé, antes de mi círculo como cercano. De hecho, también hubo en algún momento una agresión
física y a la vez emocional en algunos lugares en donde estuve también como que trabajando, ¿no? Y en donde me enfrenté también cuando pues fui a buscar como trabajo, ¿no? Y el hecho también como por mi autoestima también se ve vulnerable en ese caso. Gracias, Zen, por contarnos. Y Carol, yo también te iba a comentar que qué bonito también escuchar el otro lado, ¿no? O sea, siempre se entiende la violencia de género hacia las mujeres, pero pues acá tenemos una clara experiencia de un hombre que también sufre violencia de género, ¿no? Entonces también es muy importante que nosotros entendamos que la violencia de género no radica solamente en las mujeres, sino que muchas veces los hombres también sufren de este tipo. Y yo te quería, pues de lo que estamos hablando, Zen, ¿hablaste con alguien sobre lo que viviste, sobre eso? Pues en ese momento no, realmente no. Creo que durante toda esa etapa sí guardé mucho silencio. De hecho tenía que ver mucho con el hecho de justamente de ser hombre, ¿no? Y del rol que juega ese papel en la sociedad. Existe mucha presión social, tanto del cómo debe ser un hombre, ¿sí? O cómo debe de ser esa figura. De hecho también en las escuelas, el cómo se está enseñando también ese papel. Y pues uno siente que tiene que mostrarse fuerte siempre ante el mundo, ¿no? Que pues uno siempre puede pues expresar o que está mal, ¿no? El mostrarse como vulnerable o también admitir que uno está sufriendo emocionalmente. Entonces, la verdad sí, en muchas ocasiones me da como vergüenza el pensar que alguien pues como pudiera decirme pues que estaba exagerando solamente como por una emoción que para muchas personas es como, ay, eso es de niñas o algo así. Y lastimosamente eso sucede muchísimo. Los estereotipos de género también afectan a los hombres, porque muchas veces les enseñan a reprimir emociones y a no buscar ayuda psicológica. Y eso puede hacer que las personas permanezcan en silencio mientras continúan viviendo estas situaciones dañinas. Bueno, también lo que mencionaba mi compañera Valentina, y es que sí, socialmente casi no se habla de hombres víctimas de violencia, y no hablo solamente de violencia psicológica, sino de todos los tipos de violencias. Se puede ejercer tanto de parte como del hombre como de parte de la mujer, y es más normal de lo que pensamos, de hecho. Sí, de hecho, por eso muchas veces uno siente que pues, al fin y al cabo nadie lo puede como comprender y entender, ¿no? Y creo que el momento más importante fue cuando entendí que lo que yo estaba viviendo en ese instante pues no era algo normal, tampoco sano ni para mí, y tal vez a veces uno no lo logra como ni admitir ni comprender hasta que se golpea como con ese choque como con el otro rol también, ¿no? Y con el que supuestamente tengo que yo cumplir. No, claro, Zen, y bueno, yo siento también que lo más importante es que te diste cuenta que no era algo sano, porque ese es el primer paso, reconocer cuando algo no es sano ni normal y que te está afectando de una u otra manera en tu vida cotidiana. Ahí aparece un concepto fundamental desde la psicología comunitaria, el cual es la problematización. Problematizar significa cuestionar aquello que antes parecía cotidiano o normal, es dejar de aceptar ciertas conductas automáticamente y comenzar a analizarlas críticamente. Ese proceso permite que las personas reconozcan situaciones de violencia y busquen cambios. Sí. Ahora pues ya escuchamos un poquito acerca de la experiencia que tenía Zen. Ahora queremos escuchar un poquito el de Angie. Este es un caso en el que nos mencionabas fuera del estudio que creciste viviendo violencia o viendo violencia dentro de tu entorno familiar. Sí, y pues bueno, también aparte de lo que tú dices, esto pues influye muchísimo en cómo pues se entienden las relaciones. En mi caso, mi experiencia es que desde pequeña viví discusiones constantes por parte de mis padres. Mi papá insultaba,
maltrataba físicamente a mi mamá y pues todos esos insultos, humillaciones que hubieron dentro de mi hogar, pues fue algo que fui creciendo con eso y que incluso pues lo sufrí por mi expareja también. Pues habían momentos donde los gritos ya pues parecía algo normal porque mi mamá decía que si mi papá no estaba ella no podía sacarnos adelante sola. Entonces digamos que eso nos fuimos como acostumbrando así y pues lo más difícil es que también muchas personas que estaban a nuestro alrededor pues actuaban como si fuera algo muy común. Lorena, ¿y tú sentías que nadie intervenía en esa situación? Como te mencionaba, todos los, digamos que la sociedad, el contexto, el entorno, mi familia, lo veían algo muy común. Entonces no hubo como tal ninguna intervención ante eso y pues eso a mí me duele mucho porque uno siente que todo este silencio también lastima y pues que cuando nadie dice nada la violencia pues parece invisible. Y pues hasta así como el sufrimiento de las personas no importa lo suficiente como para actuar. Eso conecta mucho con lo que trabajamos desde la psicología comunitaria. Cuando la comunidad deja de reaccionar frente a ciertas violencias, esas conductas continúan reproduciéndose. El silencio social también fortalece la normalización. Exactamente. Y uno termina creciendo con la idea de que amar significa soportar y aguantar, como les comentaba. Después de que tuve estos episodios durante mi infancia, pues también fui creciendo y lo fui relacionando mucho con mi expareja. Porque pues digamos que ya eran patrones repetitivos que había visto durante toda mi vida y sin darme cuenta, permitía pues estas manipulaciones. Aparte pues digamos que por parte de mi expareja hubo mucha ludopatía, entonces digamos que eso también afectó mucho en la relación, la manipulación emocional y pues ya el depender afectivamente de esa persona justificaba mis comportamientos dañinos porque pues pensaba que así eran las relaciones. ¿Y este tipo de situaciones que viviste te daba miedo salir de ahí? Muchísimo, sí. La verdad, en mi caso, en mi expareja, él tuve amenazas que donde yo le dijera algo a mi familia o donde lo fuera a denunciar ante estas conductas, pues decía que me mataba. Entonces digamos que era muy difícil salir de una relación violenta, ¿sí? No es fácil para nada, pero pues digamos que ese miedo o esa dependencia emocional e inseguridad pues también digamos que me daba el temor al rechazarme, pues digamos al rechazo o al sentirme abandonada tanto pues sí, de él como pues de mí misma. Y muchas veces una persona siente que está sola y que nadie la iba a apoyar, entonces digamos que es así como yo me sentí, como se sintió incluso mi mamá y hasta mi hermana también. Sí, es que aquí es importante mencionar que existe mucha desconfianza hacia las instituciones por las cosas que hemos visto anteriormente. Generalmente a veces las mujeres denuncian y no se ven resultados lastimosamente. Tienes toda la razón y que han existido y tan solo en este año han habido cantidades de feminicidios que no han tenido una respuesta y que han quedado demasiado impunes, ¿no? Sí, muchas mujeres sienten miedos de denunciar y yo fui una de ellas, porque yo cuando tomé la decisión de denunciar fue porque ya me sentía, tenía como la persecución de este sujeto. Al momento en que yo fui a denunciar a la fiscalía, pues allá simplemente me dijeron, bueno, ya quedó su caso, vaya a la casa de la mujer, la casa de la participación y ya. Pero pues yo sentía mucho miedo porque no, pues solamente me dijeron eso y yo sentía el temor de salir a la calle. Entonces digamos que también no hubo como mucho apoyo de parte pues como tal de la justicia. Y pues bueno, no lo van a creer, pero minimizar esto que se está viviendo tristemente pues ocurre muchas veces. Hay
vemos cómo existe una diferencia entre leyes y la realidad social. Aunque existen muchísimos mecanismos de protección, muchas personas siguen sintiendo miedo o desconfianza porque históricamente no siempre han sido escuchadas. Por eso la transformación no depende únicamente de las leyes, sino también de cambios culturales y comunitarios. Pues escuchando ambas experiencias, creo que algo muy fuerte es cómo la violencia termina afectando la forma en que uno se percibe a sí misma, ¿no? Así como nos comentaba Zen, que digamos dejaba de realizar ciertas actividades que incluso puede que él disfrutaba, salir a fiestas, de estar con amigos, por ciertas situaciones que uno dice, lo acepto porque amo a esa persona. Pero de hecho sí, uno pierde tanto la tranquilidad pero también la confianza con el otro también. Y hace también que uno llegue como a carecer de seguridad, sí, en uno mismo como persona. Y obviamente mucho menos uno no va a estar súper bien para ese alguien. Sí, y también digamos que la autoestima, porque la violencia hace que muchas personas como yo nos sintamos insuficientes, culpables, rechazadas. Digamos que estas conductas o todas estas violencias siempre ellos eran los que nos culpaban, que por culpa de nosotras es que ellos actuaban así. Todo lo que estamos oyendo en este momento podemos relacionarlo con Martín Baró, quien hablaba sobre cómo las condiciones sociales impactan psicológicamente a las personas. La violencia no afecta solamente a nivel individual, también afecta relaciones familiares, vínculos comunitarios y formas de convivencia. Cuando una comunidad normaliza el maltrato, el miedo y el silencio, comienzan a transmitirse entre generaciones. Es muy interesante lo que dices, Paula. Creo que aquí, no sé, se me vino a la mente algo que decía mi abuelita y era: la ropa sucia se lava en casa. Y eso es algo que me di cuenta que no, que la violencia no es solamente un problema privado. Exactamente, es un problema social y comunitario. Y por eso desde la psicología comunitaria se habla tanto de fortalecimiento comunitario, redes de apoyo y participación colectiva, porque cuando las personas sienten apoyo y acompañamiento es más fácil reconocer situaciones de violencia y buscar ayuda. Y que en muchas situaciones es más fácil hablar entre más personas que uno solo, ¿no? O sea, porque sí, yo siento que cuando uno ve personas que tienen la misma situación de violencia, siento que es como un apoyo entre ellos y ellos como que ya sienten confianza y se abren más incluso a poder recibir ayuda. Y también siento que es muy importante hablar de la educación emocional. Claro, muchas veces desde pequeños aprendemos a reprimir emociones o a relacionar el amor con el sufrimiento. Por eso es fundamental enseñar desde la infancia habilidades como la comunicación, la empatía, el respeto y el manejo emocional. Listo, pero imagínate que así como nuestro podcast Carol es Hablando con Conciencia, a mí me surge otra pregunta y es: ¿cómo dejamos de normalizar la violencia? Bueno, mira que yo pienso que uno, escuchando más a las personas, ¿no? Y también dejando de juzgar las experiencias de ellos, pues son prejuicios. También minimizando lo que se siente, porque es que muchas veces alguien se atreve a hablar y recibe respuestas como: ay, eso no fue tan grave, o seguro estás exagerando. O sea, Lore, te refieres más que todo a dejar de minimizar ese tipo de comentarios, ¿cierto? Así es. Y que es muy importante que nosotros, o bueno, la sociedad que estamos ahorita, lo importante que es para nosotros decirle a los niños: no minimicen las acciones, porque desde pequeños, si tú lo empiezas a minimizar, ya cuando grande ya es cuando empieza todo el problema de la normalización, la habituación, que es lo que hemos estado hablando. Sí, es que como siempre hemos hablado de que los niños son el futuro. Es una frase vieja, pero definitivamente es muy cierta. Es concisa.
También necesitamos generar conciencia crítica. Es importante cuestionar ideas culturales que justifican el control, los celos o la manipulación. El amor no debería generar miedo, ansiedad ni sufrimiento constante. Debería ser todo lo contrario, debería ser algo seguro o algo sano. Y creo que también tenemos que aprender a identificar las señales de violencia antes de que escalen, ¿no? Saben como, oye, déjame ver el celular. Oye, ¿por qué vas a salir? ¿Por qué te pones esta ropa? ¿Por qué sales? ¿Por qué no sales? Quédate conmigo. Son como ese tipo de frases o comentarios que nosotros escuchamos a día y que dicen, ay, es que tan bonito, ay, es que yo lo quiero. No, amigos, no podemos permitir ese tipo de acciones ni ese tipo de frases, porque esas son esas pequeñas, como dicen por ahí, red flags que tenemos que tener muy alerta y que no podemos dejar pasar. Exactamente, reconocer cambios emocionales, aislamiento, manipulación o dependencia puede ayudar a prevenir situaciones más graves. Y además debemos fortalecer espacios comunitarios donde las personas puedan sentirse escuchadas y acompañadas. De hecho, pedir ayuda es una señal, ¿sí? En muchos casos de debilidad, o bueno, se ha visto así. Exacto, y pues nadie merece vivir la violencia. Nadie merece vivir la violencia ni sentirse culpable por buscar apoyo. Eso es verdad, Angie. Bueno, creemos que este episodio nos deja muchas reflexiones importantes. Hoy entendimos que la violencia de género no siempre comienza con agresiones físicas, sino que muchas veces se inicia pues con conductas que la sociedad ha normalizado durante años, como el control, la manipulación, los celos excesivos, la humillación emocional, que eso también es muy importante. Y precisamente que desde la psicología comunitaria aprendimos que estas problemáticas no pueden analizarse solamente desde lo individual, ¿no? Porque las personas también se construyen dentro de contextos sociales, familiares, culturales. El ser humano es social por naturaleza. Entonces, muchas veces las comunidades terminan reproduciendo esos patrones de violencia sin necesidad de cuestionarlos. Y ahí es donde aparece lo que nos decía Marisa Montero, creo que nos decía Paula, lo que llamábamos la naturalización, cuando algo se vuelve tan cotidiano que deja de verse en realidad como un problema. También es importante recordar que la psicología comunitaria busca promover conciencia crítica y transformación social. No se trata únicamente de intervenir cuando el daño ya ocurrió, sino fortalecer comunidades capaces de prevenir la violencia mediante el diálogo. La educación emocional, la participación y las redes de apoyo, además de autores como Martín Baró, explican que las problemáticas sociales generan impactos psicológicos profundos, afectando la autoestima, la inseguridad y las relaciones de las personas. Por eso, hablar de violencia de género también implica hablar de salud mental, convivencia y bienestar comunitario. De hecho, creo algo muy importante de mencionarlo, y es entender que nadie debería de sentirse avergonzado por pedir ayuda. Muchas veces el miedo, los estereotipos o la presión social, de hecho, hacen que las personas guarden silencio, pero pues reconocer que lo que está pasando puede ser el primer paso para cambiar la situación. También aprendimos que las comunidades tienen una gran responsabilidad, ya que hay mucha desinformación de este tema y pues digamos que esto, trabajándolo de manera comunitaria y no individual, funciona mucho. A veces creemos que no involucrarnos evita problemas, pero es que la verdad el silencio también puede hacer que la violencia continúe. Escuchar, acompañar y validar las emociones de las personas, eso marca la diferencia enormemente. Bueno, también, además de el fortalecimiento comunitario, se busca crear espacios seguros, donde las personas pues, puedan participar, expresarse y sobre todo sentirse apoyadas. Cuando existe apoyo social, las personas tienden a usar como más herramientas porque ya las tienen, y esto lo que les va a permitir es reconocer situaciones de violencia y buscar soluciones colectivas. Y que finalmente creemos que este tema nos invita a reflexionar sobre cómo estamos construyendo nuestras relaciones, ¿no? Y no solamente
con nuestra pareja, sino también con nuestras familias, con nuestros amigos, y cómo podemos generar cambio desde lo más cotidiano, ¿no? Y que la violencia de género no debería verse como un problema ajeno, porque afecta a familias, afecta a comunidades y afecta a sociedades completas. Educar desde el respeto, promover la empatía y cuestionar las ideas culturales que justifican el maltrato son pasos fundamentales para construir comunidades más conscientes y saludables. Listo, muchísimas gracias a todos y todas por acompañarnos en este episodio de Hablando con Conciencia. Esperamos que este espacio no solo haya sido de información, sino que también haya generado reflexión sobre la importancia de reconocer, cuestionar, transformar, pues esas violencias que muchas veces pasan desapercibidas en la vida cotidiana. Entonces, muchísimas gracias por escucharnos y estamos juntos en un próximo episodio. También esperamos que alguna persona que nos esté escuchando y esté pasando por estas problemáticas se le haya generado conciencia o haya podido utilizar alguna de las herramientas para lograr salir de ahí. Así es, Carol. Muchas gracias. Gracias. A todas. Gracias a todas, chicas.